¿Alguna vez te has preguntado qué se esconde detrás de los ojos de una persona mayor? Las arrugas que el tiempo ha dibujado en mi rostro no son solo marcas de años vividos, sino mapas de batallas libradas, de amores perdidos y secretos guardados bajo llave. Soy Esperanza, y hoy, por primera vez, voy a abrir mi corazón para contar una historia que el tiempo ha tratado de borrar, pero que el alma nunca ha olvidado. Esta no es una historia cualquiera. Es una inmersión profunda en la resiliencia humana, en la capacidad de volver a ponerse de pie incluso cuando todo parece derrumbarse. ¿Alguna vez has sentido el peso de la traición? ¿El dolor de ser abandonado por aquellos en quienes más confiaba? ¿O la llama de la venganza ardiendo en el pecho? Si buscas comprender la fuerza del espíritu, la complejidad de las relaciones humanas y cómo el pasado, sin importar cuán oscuro sea, puede dar forma a un futuro de superación, entonces esta historia es para ti. Prepárate para un viaje que tocará tu alma y tal vez, solo tal vez, te ayude a ver tu propia vida con otros ojos. Mi historia comienza en un pequeño pueblo del interior de México, donde el sol castigaba la tierra y la vida era una carga pesada. Para muchos. Nací Esperanza, que significa esperanza, pero la esperanza era un lujo que pocos podían permitirse allí. Recuerdo la casa de adobe, con el techo de paja que apenas nos protegía de las lluvias torrenciales. El olor a tierra mojada y maíz hervido era el perfume de mi infancia, mezclado con el sudor del trabajo duro y el olor agridulce de la fruta madura que caía de los árboles. Mi madre, Dolores, era una mujer con manos y ojos callosos que llevaban la tristeza de un cielo nublado. Tenía solo 28 años cuando se fue, pero parecía haber vivido durante siglos. Su cabello negro, siempre atado en una trenza apretada, estaba moteado de mechones blancos, y su piel, una vez oscura y vibrante, estaba marcada por el sol y la preocupación. Ella era la luz de nuestra casa, la única que podía obtener una sonrisa de mi padre, Teodoro, un hombre tan duro como la piedra y silencioso como la noche. Tenía solo 7 años cuando la enfermedad se la llevó. Recuerdo el fuerte olor a hierbas y el vapor que salía de la olla de barro donde mi madre preparaba los tés. El sonido de su tos resonó a través de las delgadas paredes de la casa, y el silencio que siguió fue aún más aterrador. Mi padre, que nunca mostró emociones, se sentó a su lado, con el rostro impasible, pero vi el dolor en sus ojos, un dolor que trató de ocultar a toda costa. Era un hombre de pocas palabras, y su ausencia en ese momento era ensordecedora. Esa mañana, el sol salió rojo, como si el cielo mismo estuviera llorando. El aire era pesado, con olor a rocío y tierra húmeda. Mi madre me llamó más cerca, su voz era un susurro casi inaudible. Me abrazó con las pocas fuerzas que le quedaban. Y el tacto de sus manos, antes tan firme, era ahora tan frágil como una hoja seca. Esperanza, dijo, sé fuerte, hija mía. La vida es dura, pero eres más fuerte de lo que crees. Esas fueron sus últimas palabras. El silencio que siguió fue el más profundo que he escuchado en toda mi vida. El sonido de los grillos, que antes me había calmado, ahora sonaba como un lamento. La muerte de mi madre lo cambió todo. La casa, una vez llena de vida y olor a pan fresco, se ha convertido en un lugar frío y vacío. Mi padre, que ya estaba distante, se hundió aún más en su propio mundo de amargura. Trabajó en los campos desde el amanecer hasta el atardecer, regresando a casa exhausto y sin una pizca de alegría. El olor a sudor y humo de cuerda impregnaba su ropa, y sus ojos, una vez tristes, ahora parecían vacíos. Yo, una niña de 7 años, me encontré sola, cuidando la casa y tratando de llenar el vacío dejado por mi madre. La textura de la ropa áspera que usaba, hecha de algodón crudo, parecía arañar no solo mi piel sino también mi alma. Los días se prolongaron, uno tras otro, iguales e incoloros. El sonido del viento aullando a través de las grietas de la casa era mi único compañero. Extrañaba la risa de mi madre, su fuerte abrazo, el olor a lavanda que llevaba en el cabello. La pobreza era una sombra constante y el hambre un dolor que conocía bien. A menudo, mi padre y yo compartíamos un solo trozo de tortilla, y el sabor amargo de esa comida era el sabor de nuestra miseria. Vi a otros niños jugando en la calle, con sus ropas coloridas y rostros alegres, y sentí una punzada de envidia. Pero sabía que mi destino era diferente. Yo era Esperanza, y necesitaba ser fuerte, como me había pedido mi madre. Mi padre, Teodore, era un hombre que vivía para la tierra.
creía que la tierra lo era todo, lo único que podía darnos sustento. Pasaba horas y horas en el campo, arando la tierra con las manos, plantando las semillas con la esperanza de una cosecha abundante. Pero la tierra a menudo era ingrata. Las sequías asolaban la región y las cosechas escaseaban. Lo vi llegar a casa, con el cuerpo encorvado y la cara cubierta de polvo, y sentí lástima por él. Pero la lástima pronto se convertiría en resentimiento, y el resentimiento en algo mucho más oscuro. Crecí demasiado rápido. A los 13 años, ya era una mujer, al menos a los ojos del mundo. Mi cuerpo había cambiado y sentí las miradas de los hombres sobre mí. Traté de esconderme, de cubrirme con la ropa vieja y holgada, pero fue inútil. La belleza, incluso en la pobreza, era una maldición. Soñaba con escapar, con ir a la gran ciudad, donde la vida podría ser diferente. Pero mis sueños eran solo eso, sueños. La realidad era dura, y yo estaba atrapado en ella, como una planta marchita en la tierra estéril. Era una tarde de verano bochornosa, el aire pesado y el olor a lluvia que no se cernía sobre el pueblo. Estaba en la cocina, remendando una de las pocas camisas de mi padre, cuando llegó. Su rostro estaba más cerrado de lo habitual, sus ojos, que ya estaban opacos, parecían aún más distantes. Se sentó a la mesa, sin decir una palabra, y el silencio entre nosotros era tan espeso que casi podía tocarlo. El sonido de los gallos en la distancia y el zumbido de las moscas eran los únicos ruidos que rompían la quietud opresiva. Se aclaró la garganta y supe que algo andaba mal. Mi padre nunca se aclaró la garganta. Era un hombre de actos, no de sonidos innecesarios. Esperanza comenzó, y su voz parecía venir de un lugar muy lejano. El coronel Evaristo Mendoza ha hecho una propuesta. Mi corazón se congeló. El coronel Mendoza era una leyenda, un hombre temido y respetado en toda la región. Dueño de una tierra que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, era la ley y el orden, y su palabra era definitiva. El olor a tierra seca y polvo proveniente de la calle pareció intensificarse, asfixiándome, no podía respirar. ¿Qué propuesta, papá?, pregunté, con la voz como un hilo. Evitó mi mirada, fijándola en algún punto de la pared de adobe. Necesita una chica que le ayude en la casa grande. Y ofreció un pedazo de tierra a cambio. Un pedazo de tierra. Esas palabras resonaron en mi cabeza como un trueno. Un pedazo de tierra. Por eso me había cambiado. Por un pedazo de tierra. La misma tierra que tanto amaba, que cultivaba con tanto esfuerzo, era ahora la moneda de cambio de mi vida. Tenía 13 años. 13. La edad en la que las niñas comienzan a soñar con bailes y vestidos nuevos, con amores inocentes y futuros brillantes. Pero mi futuro estaba siendo vendido, negociado como una bestia de carga. El sabor amargo de la traición llenó mi boca, más fuerte que cualquier miseria que hubiera probado jamás. Miré a mi padre, al hombre que se suponía que debía protegerme. Y solo vi a un extraño. Sus ojos, una vez tristes, ahora parecían vacíos de cualquier emoción, como si la decisión ya hubiera sido tomada y sellada. Papá, por favor. Rogué, las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. La textura áspera de la camisa que sostenía parecía quemarme las manos. No me hagas eso. No respondió. Simplemente se levantó, agarró su sombrero raído y se fue, dejándome sola. En la cocina, con el eco de sus palabras y el peso de mi frase. El sonido de la puerta crujiendo al cerrarse era el sonido de mi infancia despidiéndose de mí. A la mañana siguiente, salió el sol, pero para mí, el mundo se había oscurecido. Mi padre me despertó antes del amanecer, con el fuerte olor a café amargo y el pesado silencio que se había convertido en nuestra compañía. No me miró a los ojos. Simplemente me entregó un pequeño bulto con mi poca ropa y un trozo de pan seco. El sabor del pan era insípido, como todo lo demás en mi vida en ese momento. El aire de la mañana era frío y húmedo, y el olor a rocío se mezclaba con el olor a humo de las casas vecinas. Caminamos en silencio por el camino de tierra, el sonido de nuestros pasos era el único ruido. Miré las casas por las que pasamos, a los niños que empezaban a despertar, y sentí una punzada de envidia. Tendrían un día normal, con juegos y risas. Yo, por otro lado, iba a un destino incierto, a una vida que no había elegido.
El cielo estaba gris, prometiendo lluvia, y las nubes oscuras parecían reflejar la oscuridad en mi corazón. Llegamos a la finca del coronel Mendoza. Era un lugar imponente, con altos muros y puertas de hierro forjado. El olor a estiércol y caballos era fuerte, mezclado con el dulce olor de las flores en el jardín. La casa grande era enorme, con ventanas que parecían ojos vacíos mirándome. Mi padre me entregó a un capataz, un hombre grande y con el ceño fruncido, con un bigote espeso y ojos pequeños y penetrantes. Me miró de arriba abajo, y sentí un escalofrío en la espalda. Esa mirada me dijo que mi vida nunca volvería a ser la misma. Mi padre se dio la vuelta para irse, sin un adiós, sin una mirada de despedida. Lo llamé, pero no miró hacia atrás. Siguió caminando y reduciendo la distancia, hasta que desapareció en el polvo de la carretera. En ese momento, supe que realmente me había abandonado. No fue solo un intercambio de tierras, fue una renuncia. El sonido de los cascos del caballo del capataz, que me llevó a la granja, fue el sonido de mi libertad siendo robada. Yo era solo una niña de 13 años, y el mundo me había tragado. La finca del coronel Evaristo Mendoza era un reino aparte, regido por sus propias leyes y caprichos. El aire allí era denso, cargado con el olor del poder y el miedo. Me llevaron a la casa grande, una mansión imponente, pero que exudaba una frialdad que me helaba los huesos. Las paredes eran gruesas, las ventanas altas y la luz del sol parecía tener miedo de entrar. El olor a cera y madera vieja era el perfume de aquel lugar, mezclado con el olor a cigarros fuertes que el coronel fumaba incesantemente. Mi vida allí se limitó a servir. Era una sombra, una presencia casi invisible, pero siempre disponible. Barrió los largos pasillos, limpió los pesados muebles, sirvió comidas en la abundante mesa donde el coronel y sus invitados festejaban. El sonido de los cubiertos golpeando los platos de porcelana era un recordatorio constante de mi condición. Me comí las sobras, sentado en el piso de la cocina, y el sabor de la comida, sin importar cuán sabrosa fuera, siempre era amargo. El coronel Evaristo Mendoza era un hombre corpulento, con un vientre prominente y un rostro marcado por años de sol y autoridad. Sus ojos eran pequeños y astutos, siempre mirando, siempre evaluando. Tenía 55 años, pero parecía mucho mayor, con la piel arrugada y el cabello ralo. Lo que más me aterrorizó, sin embargo, no fue su apariencia, sino su apariencia. Una mirada que me desnudaba, que me invadía, que me hacía sentir sucia y pequeña. El toque de sus manos, cuando pasó junto a mí y me tocó ligeramente, fue como fuego quemando mi piel. Dormí en una pequeña habitación en la parte trasera de la casa, al lado de la cocina. El colchón era delgado, la manta vieja y rota. El frío de la noche entraba por las rendijas de la ventana y me encogí, tratando de protegerme. El sonido de los grillos afuera era el único consuelo, un recordatorio de que el mundo aún existía más allá de esas paredes. Pero incluso los grillos parecían llorar conmigo. La textura de la sábana áspera me rayó la piel y extrañé el olor a tierra y maíz de mi antiguo hogar. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Me convertí en una máquina, sin sentimientos, sin deseos. Simplemente existía. Mi cuerpo creció, pero mi alma se encogió. Vi a otras chicas en la granja, algunas mayores, otras más jóvenes, y todas tenían la misma mirada en blanco, la misma resignación. Todos éramos prisioneros, cada uno a su manera. El olor a sudor y desesperación impregnaba el aire, y sentí que me estaba ahogando en él. El coronel tuvo sus momentos de furia. Cuando algo no salió como quería, sus gritos resonaron en la casa y todos se encogieron de miedo. Aprendí a moverme en silencio, a hacerme invisible, a no llamar la atención. Pero aún así, me encontró. Sus ojos me persiguieron y sentí su aliento caliente en mi cuello. El enorme pene que poseía era un símbolo de su poder, un arma que usaba para dominarme. Me sentí como un objeto, sentí su órgano frotándose contra mí como si quisiera decirme algo, incluso sin voz. El día que el coronel me llamó a su habitación fue un día de horror y desesperación. Imaginé lo que podría suceder, pero preferí pensar que estaba equivocado. Me dijo: Esperanza, sabes que eres mía y que puedo hacer contigo lo que quiera, ¿no? Solo podía negar con la cabeza. Porque mi voz no salía.
Dijo que tenía que satisfacerlo como a todos los demás que vivían en la granja y que si me negaba sería peor. El coronel con su frialdad me ordenó que me acostara en la cama. Me quedé quieto, inmóvil, sin reaccionar. Me preguntó si era sordo, así que me acosté y vi a ese hombre enorme sobre mi cuerpo y su órgano era algo fuera de lo común, era lo que lo hacía sentir tan hombre. Tuve una sensación de desmayo, pensé que iba a morir allí, no podía soportarlo tan pequeño y frágil. Comencé a gritar y él cerró mi boca con sus manos y eso también me dejó sin aliento. Cuando terminó, no estaba en mí mismo. Se fue y pronto corrí a mi habitación, apenas podía caminar, sentía dolor y sangraba, pero ese acto era tan normal en la granja como el canto de los pájaros. Y cada vez que ese monstruo me llamaba ya sabía lo que me esperaba, incluso viviendo esa pesadilla no dejé de soñar con la libertad. Soñaba con correr por los campos, con sentir el viento en la cara, con ver el sol sin los barrotes de las ventanas. Pero mis sueños eran solo eso, sueños. La realidad era una pesadilla de la que no podía despertar. Me preguntaba si mi madre, en el cielo, me veía. Si ella sintió mi dolor. Si me perdonaba por no ser lo suficientemente fuerte para luchar. El silencio de la noche se llenó de mis propios lamentos, amortiguados por la almohada, veía a mi padre. De vez en cuando venía a la granja a cobrar su paga. Me miró, pero no me vio. Sus ojos pasaron junto a mí como si fuera un extraño. Nunca me preguntó cómo estaba, si estaba bien. Ese pedazo de tierra valía más que mi vida, más que mi dignidad. El resentimiento que sentía por él crecía. Día a día, como una mala hierba que ahogaba todo lo demás. El sabor de la venganza comenzó a formarse en mi boca, un sabor agridulce que me dio la fuerza para continuar. Los años se prolongaron, pero la llama de la esperanza, que mi madre había plantado en mí, nunca se extinguió por completo. Estaba ardiendo, débil y casi invisible, pero estaba allí. Observé al coronel, sus hábitos, sus debilidades. Era un hombre rutinario, predecible en sus vicios y en sus crueldades. Empecé a guardar cada detalle, cada palabra, cada mirada. El olor de su cigarro, que antes me había repelido, era ahora una señal, una advertencia. El sonido de sus pesados pasos en el pasillo, que antes me había hecho temblar, ahora era un ritmo, una cuenta regresiva. Tenía 18 años cuando la semilla de la venganza germinó en mi corazón. No fue un momento de furia, sino de una claridad aterradora. Estaba en el jardín, podando las rosas, y el olor dulce y embriagador de las flores parecía asfixiarme. Había salido el sol y el calor me hacía sudar. De repente, una rosa espinosa me pinchó el dedo y la sangre brotó, roja y brillante. En ese momento, lo supe. Ya no sería una víctima. Yo sería la cazadora, empecé a planificar. ¿En secreto? Por supuesto. Observé a los sirvientes, a los capataces, a los visitantes. Aprendí a escuchar sin ser escuchado, a ver sin ser visto. Descubrí que el coronel tenía una caja fuerte escondida en su oficina, donde guardaba sus documentos más importantes y, según se decía, una fortuna en oro. Era un hombre desconfiado, pero también vanidoso. Le gustaba mostrar su poder, su riqueza. Y esta vanidad sería su perdición. Pasé horas en la biblioteca del coronel, ordenando los libros, limpiando el polvo. Pero en realidad, lo estaba leyendo. Leyó todo lo que pudo, desde novelas antiguas hasta libros de cuentas. Aprendí sobre leyes, sobre contratos, sobre el funcionamiento de la granja. El olor a papel viejo y tinta era mi nuevo perfume. El conocimiento era un arma, y me estaba armando. La textura de las páginas, una vez extraña, ahora era familiar, un camino hacia la libertad. También comencé a prestar atención a los detalles de la vida del coronel. Tenía una amante en el pueblo vecino, una mujer casada con hijos. La visitaba todos los jueves, salía de la granja al anochecer y regresaba al amanecer. Esa era su debilidad, su punto vulnerable. El sonido de los cascos de su caballo alejándose en la noche era una señal de que tenía tiempo para actuar, tiempo para planificar. Me acerqué a algunos empleados, aquellos que también sintieron el peso de la opresión del coronel. No abiertamente, por supuesto. Solo con pequeños gestos, con palabras de apoyo,
con una mirada de complicidad. Sabía que la venganza no podía ser solitaria. Necesitaba aliados, incluso si no sabían que me estaban ayudando. El olor a humo de las hogueras nocturnas, donde se reunían los sirvientes, era un olor a unidad, a resistencia. El coronel tenía un hijo, un niño débil y mimado, que pasaba sus días bebiendo y jugando. Fue la decepción de su padre, el heredero, que nunca sería digno de su imperio. Lo observé y vi en él la oportunidad. Era la llave de la caja fuerte, la puerta a la ruina del coronel. El sonido de su risa borracha y sus discusiones con su padre era música para mis oídos. Ese joven, sin saberlo, sería mi instrumento. Comencé a dejar pequeñas notas anónimas para el hijo del coronel, insinuando sobre la amante de su padre, sobre los secretos que guardaba. No directamente, sino de una manera sutil, de modo que la duda y la desconfianza comenzaron a erosionar la relación entre ellos. El olor a papel y tinta, que una vez fue conocimiento, ahora era de intriga, de veneno. La textura del papel, una vez familiar, ahora era un arma. Me convertí en una sombra, un observador silencioso, pero con un propósito. Cada día era un paso hacia mi objetivo. El dolor del pasado no había desaparecido, pero ahora era un combustible, una fuerza que me impulsaba. No solo quería venganza, quería justicia. Quería que mi padre y el coronel sintieran, aunque fuera por un momento, el dolor que me habían causado. El sabor de la venganza, que una vez había sido agridulce, ahora era puro y fuerte, como un vino añejo. La oportunidad surgió en una noche de tormenta, una de esas que rasgan el cielo y hacen temblar la tierra. El viento aullaba como un animal herido, y la lluvia caía a torrentes, convirtiendo los caminos en ríos de barro. El coronel había salido a visitar semanalmente a su señora, y su hijo, borracho como de costumbre, dormía profundamente en su habitación. El olor a tierra mojada y relámpagos flotaba en el aire, mezclado con el olor a alcohol que provenía de la habitación del niño. Lo había preparado todo. Las llaves de la oficina del coronel, que había obtenido de uno de los empleados que había ganado con pequeños favores y palabras de afecto, estaban en mis manos. El sonido de la lluvia golpeando el techo fue mi cómplice, ahogando cualquier ruido que pudiera hacer. Me movía como una sombra, mis pasos ligeros y silenciosos, como si fuera parte de la noche misma. La textura del piso de madera, fría y húmeda, era un recordatorio constante de mi misión. Entré en la oficina del coronel. El olor a cigarros y papel viejo era fuerte, casi sofocante. La luz de la linterna que llevaba parpadeó, proyectando sombras danzantes en las paredes. La caja fuerte estaba allí, imponente, un monstruo de metal que guardaba los secretos y la fortuna del coronel. Conocía la combinación, un secreto que el hijo, en uno de sus momentos de embriaguez, había dejado escapar. Le di cariño y estuve atento a él, le mostré cariño y eso me hizo ganarme su confianza. El sonido del mecanismo de la bóveda girando era música para mis oídos. Cada clic era una victoria. Abrí la caja fuerte. En el interior, montones de dinero, joyas y, lo más importante, documentos. Títulos de propiedad, contratos, escrituras. Y entre ellos, un documento en particular, el que más buscaba. La escritura de ese pedazo de tierra que mi padre había recibido a cambio de mi vida. El papel estaba amarillento por el tiempo, pero las palabras eran claras, una frase que me condenaba y que ahora sería su condena. El sabor de la victoria comenzó a formarse en mi boca, un sabor dulce y adictivo. No tomé el dinero ni las joyas. No quería la riqueza del coronel, quería su ruina. Solo tomé los documentos que probaban sus fraudes, sus tierras robadas, sus negocios turbios. Y, por supuesto, el hecho de mi propia desgracia. Sabía que esos papeles serían su fin. El sonido del viento aullante afuera pareció aplaudir mi audacia. La textura del papel, que alguna vez fue un símbolo de mi encarcelamiento, ahora era la clave de mi libertad. Salí de la oficina tan silenciosamente como entré. El corazón latía con fuerza en mi pecho, pero no era miedo, era adrenalina. Lo había hecho. La primera parte de mi venganza fue completa. Ahora, solo teníamos que esperar. El olor a pólvora, que imaginé, flotaba en el aire, a pesar de que no había ningún arma allí. Era el olor de la revolución,
de la justicia que estaba por venir. Los días que siguieron fueron de tensa calma. El coronel regresó, y yo lo observé, esperando el momento adecuado. Estaba ajeno, inmerso en su rutina de poder y lujuria. Yo, en cambio, estaba atento a cada movimiento, a cada palabra. El sonido de sus pasos en el pasillo, que una vez me había aterrorizado, ahora era un recordatorio de que las tornas estaban a punto de cambiar. La textura de sus finas ropas, que antes me había parecido inalcanzable, ahora era solo un disfraz para su podredumbre. Envié los documentos a las autoridades, de forma anónima, por supuesto. Utilicé un mensajero de confianza, un viejo arriero, a quien conocía desde niño y que también tenía sus propias cuentas que saldar con el coronel. El olor a cuero y sudor del caballo del arriero era el olor de la esperanza, de la justicia que estaba en camino. El silencio de la espera era casi insoportable, pero sabía que valdría la pena, y luego, llegó la noticia. El coronel Evaristo Mendoza estaba siendo investigado. Sus negocios estaban siendo cuestionados, sus tierras confiscadas. El imperio que había construido sobre el dolor y el sufrimiento de tantos se estaba desmoronando. Lo vi. Vi la desesperación en sus ojos, la furia en su rostro. Gritó, despotricó, pero fue inútil. El mundo que había creado se estaba volviendo contra él. El sonido de sus gritos, que una vez me habían asustado, ahora era música para mis oídos. Las personas que lo ayudaron con cosas ilícitas a cambio de dinero se negaron a ayudar y se mudaron porque el escándalo era demasiado grande, y ese hombre que alguna vez fue tan poderoso en la ciudad vio caer por tierra toda su arrogancia y fortuna. ¿Y mi padre? Ah, mi padre. También sintió el peso de mi venganza. Ese pedazo de tierra, que había cambiado por mí, fue confiscado. Lo perdió. Todo. Lo vi, viejo y encorvado, sentado al costado del camino, con la mirada perdida en el horizonte. No le quedaba nada. La tierra, que era su vida, le había sido arrebatada. El olor a tierra seca y desesperación que emanaba de él era el olor de mi victoria. La textura de sus manos, una vez tan fuerte, ahora temblaba, un signo de su derrota. No. Me sentí arrepentido. No en ese momento. El dolor que me había causado era muy grande, la herida muy profunda. Había cumplido mi promesa. Me había vengado. El sabor de la venganza era agridulce, como había imaginado. Pero fue un sabor que me liberó, que me permitió respirar de nuevo. El silencio que siguió a su ruina fue el silencio de mi paz. Sí. Has llegado hasta aquí, es porque esta historia, de alguna manera, te tocó el corazón. Si te gusta sumergirte en mis recuerdos y aprender de mis experiencias, te invito a dejar un me gusta en este video. Su apoyo es muy importante para que se puedan contar más historias como la mía e inspirar a otros. Ahora, continuemos, ya que el final de este viaje aún depara muchas sorpresas. La venganza, queridas, es un plato que se come frío, pero que deja un sabor amargo en la boca. Había logrado lo que tanto quería. Mi padre y el coronel habían pagado por sus crímenes, cada uno a su manera. Pero la paz que esperaba no llegó de inmediato. La herida en mi alma todavía estaba abierta y las cicatrices del pasado me perseguían. En mis sueños. El olor a tierra mojada, que una vez me trajo recuerdos de mi infancia, ahora me recordaba el barro de la traición. El sonido de los grillos, que antes me había calmado, ahora sonaba como un coro de lamentos. Salí de la granja sin mirar atrás. No había nada más para mí. Era una mujer libre, pero con una libertad que pesaba mucho. Deambulé durante algunos años, de pueblo en pueblo, trabajando en casas familiares, lavando ropa, cocinando. Observé a las personas, sus vidas sencillas, sus alegrías y tristezas. Y comencé a darme cuenta de que la vida era mucho más que venganza. Se trataba de construir, de amar, de perdonar. Fue en uno de estos pueblos donde conocí a Manuel. Era un hombre sencillo, carpintero, con manos fuertes y una sonrisa que iluminaba su rostro. Sus ojos eran amables y me miró de una manera que nadie me había mirado antes. Vio a la mujer detrás de las cicatrices, el alma detrás del dolor. El olor a madera fresca y aserrín que emanaba de él era un olor a paz, a un nuevo comienzo. El sonido de su martillo golpeando la madera fue
Una melodía que calmó mi corazón, me resistí a él, por supuesto. El miedo a amar de nuevo, a rendirse, era demasiado grande. Había sido traicionada, abandonada, abusada. ¿Cómo podría volver a confiar en alguien? Pero Manuel fue persistente. Me cortejó con palabras dulces, con pequeños gestos de afecto. Me enseñó a reír de nuevo, a soñar de nuevo. Me mostró que el amor podía ser un refugio, no una prisión. La textura de sus manos, cuando la sostenía, era un toque de curación, de esperanza. Me aceptó sin prejuicios, no oculté nada sobre mi pasado y como me vendieron como un objeto, me amó tal como era. Nos casamos en una pequeña iglesia, con pocos invitados. Yo no tenía familia, y él solo tenía unos pocos parientes lejanos. Pero el amor que nos unía era más grande que cualquier lazo de sangre. Construimos nuestra casa con nuestras propias manos, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. El olor a cal y cemento era el olor de nuestro futuro, de nuestro hogar. El sonido de nuestra risa llenó cada habitación, cada rincón. Y yo, esperanza. Finalmente encontré la paz, pero la vida, queridos míos, está hecha de ciclos. Y un día, llegó la noticia. Mi padre, Teodoro, había muerto. Estaba solo, abandonado, tal como yo lo había estado. No sentía alegría, ni tristeza. Solo un vacío. La venganza me había liberado, pero también me había vaciado. Me di cuenta de que la verdadera libertad no estaba en destruir al otro, sino en construirse a sí mismo. El sabor de esa noticia era insípido, como el pan seco que comía cuando era niño. Fui a su funeral. Estaba acostado en un ataúd simple, con el rostro marcado por el tiempo y la soledad. Lo miré a él, al hombre que me había cambiado por un pedazo de tierra, y solo vi a un ser humano, defectuoso e imperfecto. En ese momento, lo perdoné. No para él, sino para mí. Para que la herida en mi alma finalmente pudiera sanar. El olor a tierra húmeda y flores marchitas era el olor del final, pero también del nuevo comienzo. El silencio del cementerio era un silencio de paz, de aceptación. Manuel y yo tuvimos hijos, nietos, bisnietos. Mi casa estaba llena de vida, risas, amor, conocía una felicidad que no sabía que existía. Les conté mi historia, no para que sintieran lástima por mí, sino para que aprendieran de mis errores y mis victorias. Para que supieran que la vida es un viaje, con altibajos, con alegrías y tristezas. Y que la verdadera fuerza no está en vengarse, sino en perdonar. El sonido de las voces de mis nietos, que antes me parecía un ruido, ahora era la sinfonía más hermosa. Hoy, a los 79 años, miro hacia atrás y veo una vida plena, a pesar de todo el dolor. Las arrugas de mi rostro son marcas de un viaje, de una historia que vale la pena vivir. Soy esperanza, y la esperanza, queridos míos, nunca muere. Se transforma, se reinventa, se fortalece. Y es esta esperanza la que quiero dejarles para que nunca renuncien a sus sueños, a sus amores, a sus vidas. Y así, queridos míos, hemos llegado al final de mi historia. Una historia de dolor, superación, venganza y, sobre todo, perdón. Espero que esta historia te haya tocado el corazón, que te haya hecho reflexionar sobre tus propias batallas y sobre la fuerza que reside en cada uno de nosotros. Recuerda. La vida es un regalo, y cada día es una nueva oportunidad para reescribir tu propia historia. Si este viaje con esperanza te ha inspirado, si te ha hecho sentir algo profundo, te pido, de corazón, deja un me gusta en este video. Su simple gesto me muestra que mi voz, mis recuerdos, aún pueden hacer eco y marcar la diferencia. Comparte esta historia con tus seres queridos, con aquellos que necesitan una dosis de esperanza y resiliencia. Y no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias que aún tengo que contar. Que la paz y la esperanza guíen tus pasos. La venganza me había enseñado que la vida está hecha de elecciones y que cada elección tiene sus consecuencias. Había elegido el camino de la rectitud, aunque era doloroso. Y ahora, mirando hacia atrás, veo que fue la elección correcta. No porque me trajera felicidad inmediata, sino porque me traía paz. La paz de saber que había luchado, que no me había rendido, que había honrado la memoria de mi madre y la promesa que me había hecho a mí mismo. El tiempo es un gran sanador, queridos míos. No borra las cicatrices, pero las suaviza.
no deshace los errores, sino que nos enseña a vivir con ellos. Y no trae de vuelta a los muertos, pero nos ayuda a encontrar sentido a sus vidas y a sus muertes. Aprendí a vivir con mi historia, a abrazarla como parte de lo que soy. Soy Esperanza, la mujer que sobrevivió, que luchó, que amó y que perdonó. Y esta es mi mayor victoria.